Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Mercedes Ortega Pedro, de la licenciatura en Biología. Soy alumna del tercer semestre del grupo B. Voy a exponer el tema que lleva por título los acelomados. El primer punto que voy a dar a conocer es el diagnóstico de los acelomados. Los acelomados se agrupan aquellos animales que carecen de celoma. Además, son los primeros animales de simetría bilateral, de característica típica de animales superiores. Fueron los primeros animales en desarrollar un sistema circulatorio y otros excretos. Son animales con órganos y sistemas. Presentan cuerpo vermiforme y epitelios ciliado. La mayoría de los zoólogos están de acuerdo en que el origen de los bilaterales pasan por un ancestro acelomados, del cual surgían los tubularios. El segundo punto es la filogenia de acelomados. Sus sistemas reproductores neóforo, que esencialmente son variaciones del plan de los tubularios. Los Platyhelminthes, parásitos que procedan de un ancestro o antecesor o antecesores relacionados con los tubularios neóforos, se evolucionaron independientemente de los digenios a partir de un antecesor similar a un rhabdocelo. Los nemertinos evolucionaron a partir de un antecesor acelomado común en los Platyhelminthes. La interpretación de esto es que los nemertinos y Platyhelminthes es la presencia de una epidermis ciliada sin cutículos, de parénquima, de protonefridios, de rhabdites y de una probóscide reversible. Los nemertinos son animales acelomados avanzados, sino que derivan de los acelomados. El Pilum Platyhelminthus. Los platyhelminthus son gusanos planos de forma cintada y cuerpo blando. Están representados por los planarios, duelas y tenias. Evolutivamente son los primeros animales que presentan tejidos y órganos formados sistemas y representan a los organismos más simples entre los animales que tienen extremo cefálico. Viven libremente en el suelo húmedo, agua dulce y salada, y como parásito en el interior de otros organismos. Son animales aplanados ventralmente. Tienen simetría bilateral, tienen los tres capas, el ectodermo, endodermo y mesodermo, y son triblásticos. Además de eso, son carnívoros más simples, probablemente son los más primitivos. Y de los Pilum Platyhelminthes se clasifican 4 clases. 3 de ellos son lo que es el Monogenea, Cestoda, Tubularia, Trematodus y el Pilum Platyhelminthes tiene los siguientes partes. La pared del cuerpo. El cuerpo de este animal está cubierto por una epidermis ciliada simple, en la cual cada una de las células llevan varios cilios. Al no existir cutículas, utilizan la lámina basal y las fibras intracelulares como sostén de la pared del cuerpo. Las células glandulares es la epidermis. Existen células glandulares que se encuentran sumergidas dentro o bajo de las capas musculares, y solamente el cuello de las glándulas penetran en la epidermis. Sistema digestivo. Su sistema digestivo pueden ser depredadores herbívoros, carroñeros, comensales o parásitos. Excreción y
osmorregulación. La excreción es por difusión a través de la superficie del cuerpo y por medio del protonefrios que presentan células terminales. Su sistema nervioso y órganos de los sentidos presenta un cerebro primitivo subdérmico en forma de anillo desde el parte uno o varios cordones nerviosos, dependiendo de las especies que se extiende por todo el cuerpo. El sistema reproductor se puede reproducir de manera asexual o sexual. Pues empezamos con la clase Trematoda. Los gusanos son gusanos planos. Se localiza entre la material esponjoso compuesto por unas células metazoarios. Tienen simetría bilateral, sin cavidad celómica. Los órganos internos, mesenquimatosas, están recubiertos por una capa externa de tipo sincitial. Los trematodos tienen forma cilíndrica, son parásitos, sin ganchos conventosos, tienen dos tubos digestivos, lo que es ramificaciones y forma de Y. Su desarrollo es indirecto, sin oceolos. Y aquí tenemos un ejemplo de la clase Trematoda, lo que es fasciola hepática. Y ahí seguimos con la clase Monogenea. La clase Monogenea, la mayoría de esas especies son ectoparásitos de vertebrados acuáticos, especialmente de peces, pero también de anfibios y reptiles. Están aplanados dorsoventralmente y presentan órganos de fijación posterior, el opistador con ganchos y ventosos, que permite al parásito fijarse de la piel del hospedador, permitiendo el parásito y la clase Monogenea tienen las siguientes estructuras. Su forma es de hoja cilíndrica, son parásitos en la piel y branquias de peces, con órganos de fijación, ganchos y ventosos. Y tenemos el ejemplo de la clase Monogenea, que es Polistoma. En esta parte tenemos lo que es el ejemplo. Y de ahí seguimos con la siguiente clase Cestoda. La clase Cestoda son parásitos exclusivamente y se caracteriza por ser hermafrodita. Están cubiertos por una capa sincitial, la cual es una envoltura citoplásmica continúan que tiene saliente, las cuales proporcionan al parásito una superficie de absorción y secreción. Su principalmente por la cabeza, el cuello y el estróbilo. En la proporción anterior se localizan cabeza o escole de dimensiones variables, en donde localizan los órganos de fijación, que puede ser ventosa, gachos y triadas. Después de la cabeza se localiza el cuello, que es una estructura de gran importancia, ya que de la porción distal de este se originan los segmentos o proglótidos del estróbilo, los cuales pueden generar constantemente. La clase cestoide tienen género, taenia, lo que son esos géneros, y tienen los que es especie Solium, Saginata, Granulosus, Nan, Disminuta, Latón. Las enfermedades que pueden enfrentarse son la taeniosis, hidatidosis, himenolepiosis, taeniosis. Y tenemos el ejemplo de la clase cestoda en esta parte, la Taenia Solium. Y de ahí seguimos con la clase tuberlaria. Los tuberlarios varían de una forma oval o alargada y con otros representantes de los Platemilton. Están aplanadas dorsoventralmente, son principalmente organismos acuáticos,
y la mayoría de ellos son marinos, aunque existen unas pocas especies pelágicas. La mayoría son bentónicos y viven en la arena, lo podemos encontrar en el fango, bajo de una piedra y conchas sobre algas. Los tuberlarios presentan una gran variedad de adaptaciones locomotores que van desde el desplazamiento por cilios sobre superficies y a través de agua. Además son principales carnívoros. Ellos se alimentan de carnívoros, algunos animales muertos que caen hacia el fondo y de ahí ellos se aprovechan. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo de la clase tuberlaria Dughecia, y son animales, la clase tuberlaria son pequeños, algunos microscópicos, con boca ventral con faringe extensible, son hermafroditas, son de vida libre. Y ahí seguimos con el Pilum nemertea. El Pilum nemertea comprenden cerca de 900 especies de gusano, alargado y a menudo plano. Denominan gusano acintado, la mayoría conocen como gusano acintado. También se conoce como gusano proboscideo y que poseen una notaria propóside que les sirve para la captura de alimentos. Los nemertinos son animales marinos, bentónicos y algunas especies son badipelágicas. Las especies comunes de nemertinos de agua somera viven debajo de conchas, igual como la clase que ya pasé anteriormente. Viven debajo de las conchas, rocas, sobre algas o sepultados en el fango y la arena. Los nemertinos se parecen a los platemiltos, aunque tienden a ser más gruesos y largos. Son más gruesos y largos. Muy pocas especies son anilladas y tienen el aspecto de ser segmentada, pero esta es la única superficial. La pared del cuerpo está formada por una epidermis, una capa de tejido conjuntivo y una gruesa musculatura. Y se clasifica en el Pilum nemertea, tiene dos clasificaciones, que es la anopla y la enopla. Los enoplas son gusanos son nemertidos los anoplas son no armados, boca situada debajo o por detrás del encéfalos. Abarca dos órdenes Paleomertea, los nemertinos neríticos primitivos con cordones nerviosos superdérmicos y Heteronemertea. La clase enopla nemertinos armados con boca situada por delante del encéfalo. Ahí es donde hay porque la clase anopla son no armados y los enopla son armados. Y este es el Pilum gatostomulida. Son un pequeño filo de animales acelomados, veriformes y diminutos que viven en los espacios intersticiales de las arenas marinas finas, especialmente en aquellas con ningún oxígeno y que huelen a sulfídricos. Pueden llegar a alcanzar de 3 de longitud, aunque la mayoría mide entre 0.5 y 1 milímetro. Todos son alargados y algunas especies filiformes. Su cuerpo es más o menos cilíndricos y presenta una cabeza anterior separada del tronco por un cuello ligeramente estrechado. Por lo general son hermafroditas. El aparato reproductor femenino consiste normalmente, es el único ovario y una bolsa asociada
o saco almacenamiento de espermatozoide.